Bienvenidos a todos. Esta noche nos toca un webinar que está referido a Python for Analytics. Nosotros somos Data y Analytics. Somos una empresa que acompaña a las distintas organizaciones en este proceso de Data Drive, de convertirse en una empresa que toma decisiones a partir de los datos, ¿no? A partir de la analítica, que explota la información que tiene de fuente primaria, de fuente secundaria, ¿no? Haciendo uso de la ciencia de datos, Business Intelligence, la tecnología, la innovación. Y bueno, darles la bienvenida. Yo les presento al ingeniero Jesús Obregón. Bueno, le doy paso, ingeniero. Gracias. Hola. Hola, Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, fuerte y claro. ¿Cómo están? A todos los participantes igualmente, buenas noches. Hoy día vamos a conversar sobre Python. Vamos a ver algo de parte teórica, que es algo cortito, pero vamos a entrar en unos ejemplos de estadística descriptiva, algo de random forest. Vamos a iniciar desde lo básico en Python, ¿no? ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Sí se ve. Perfecto. Bueno, el webinar de hoy día es Python for Analytics. Muchos hemos tenido la oportunidad de escuchar lenguajes open source como Python, R, Julia, que están tomando bastante campo actualmente en la analítica de datos. ¿Sí? Voy a presentarme primero. ¿Quién soy? Soy Jesús Alfredo Obregón Domínguez. Yo soy ingeniero en industrias alimentarias. Soy egresado de la Universidad Privada de Regu de la ciudad de Trujillo, Perú. Soy maestro en ciencias con mención en estadística aplicada. Actualmente me desempeño como gerente general de Data Engineering y también pertenezco a la plana docente de Data y Analytics. Estos son mis contactos, mi correo electrónico. Hay 3 posibilidades para poder comunicarnos. Tengo el GitHub donde se van a subir los ejemplos de hoy día. También está LinkedIn, tengo ORCID como investigador y tengo la página de Facebook también, un poco más amigable, ¿no? Bueno, mi experiencia es trabajando en universidades y empresas, generalmente en la analítica de datos e inteligencia artificial. Actualmente estoy en 2 proyectos trabajando netamente con imágenes, identificación de grados de madurez de frutas, trabajando con redes neuronales convolucionales. Justo estamos implementando ya los comandos en Python, haciendo las tomas fotográficas, y también en la parte deportiva, ¿no? Estamos trabajando con algoritmos de Machine Learning, netamente para ver los potenciales de ciertos futbolistas, ¿no? Hasta el momento estamos recopilando datos de jugadores de la Liga 2 y de la Copa Perú, ¿no? Para poder a futuro tener, lógicamente, los resultados de esta analítica, ¿no? Es un proyecto muy interesante. Lo estamos trabajando en conjunto con alumnos de la Universidad de Cajamarca y de acá de Trujillo también, ¿no? Tengo aportes en investigaciones a nivel nacional e internacional, netamente en la parte de diseño experimento y en la analítica de datos, ¿no? Mis áreas de interés son inteligencia artificial, machine learning, deep learning, la estadística deportiva, banca y microfinanzas, telecomunicaciones, empresas aseguradoras, retail, diseño de experimentos, por nombrar algunos. Me interesa bastante y estoy muy metido en el uso de herramientas open source como Python, como R, como Julia. Bueno, ahora sí empezamos con el webinar en sí. Desde hace algunos años, Python es la palabra de moda en el vocabulario de cualquier programador. ¿Pero por qué? Bueno, para poder responder esta pregunta, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Primero vamos a ver qué es Python. Pues Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Roos a principios de los años 90, cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses Monty Python. Es un lenguaje que tiene una sintaxis muy limpia, que favorece un código legible.
Python es un lenguaje de programación de código abierto o un open source orientado a objetos, muy simple y fácil de entender. Tiene una sintaxis sencilla que cuenta con una vasta biblioteca de herramientas que hacen de Python un lenguaje de programación único. Python es multiplataforma. El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas, la más conocida es Windows, Linux y Mac OS. Hay casos de éxitos en Python, empresas que han utilizado open source como Yahoo, edX, Dropbox, IBM, pero la que tiene mayor posibilidad y le ha sacado mayor provecho es Google. Inclusive Google ha implementado librerías como TensorFlow y Keras, y también el cuaderno en el cual trabajamos, y hoy día vamos a hacer los ejemplos, vamos a correr los ejercicios, que es el Google Collabority o el Colab. Las ventajas principales de aprender Python es la posibilidad de crear un código con gran legibilidad, que ahorra tiempo y recursos, lo que facilita su comprensión e implementación. Estos factores y otros que veremos más adelante, ya en los ejercicios, han hecho que Python se convierta en uno de los idiomas de programación más utilizados, desde aplicaciones web hasta la inteligencia artificial. Bueno, los usos de Python son infinitos. Por otro lado, Python es más adecuado para implementar algoritmos de productividad. Los que trabajan con Python pues tienen acceso a un gran número de paquetes para desarrolladores que permiten crear código general de manera más rápida y vincular flujos de trabajo o componentes. Python for Analytics, bueno, desde la introducción de los motores numéricos de Python como Pandas y NumPy, los investigadores han cambiado a Python desde el anterior lenguaje que era MATLAB. Python se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos, e incluso los visualiza con bibliotecas populares como Matplotlib y Seaborn. Pues vendrán preguntas más adelante. ¿Cuándo usar Python? Pues Python es un lenguaje bastante versátil. ¿Para qué aplicaciones podemos usar Python? Pues cuando queremos hacer algunos cálculos rápidos, cuando hay un nuevo negocio y se desea desarrollar un sitio web basado en base de datos, cuando nuestro jefe nos pide que analicemos datos de la última encuesta de satisfacción para poder compararlas con las ventas de nuestro competidor. Vamos a pasar al caso práctico. Vamos a trabajar netamente en el cuaderno virtual de Google Collabority, lógicamente que donde vamos a alojar nuestros comandos de Python. Un momento, por favor, voy a abrir el cuaderno de Python. Ya está. Confírmeme si se ve, por favor, Janet. ¿Sí? ¿Se ve el cuaderno de Python que estoy compartiendo? Perfecto. Sí, correcto. Bueno, este es el entorno de Google Collabority, más conocido como Colab, que nos da la posibilidad de trabajar ya en la nube. Nos da la tentativa de poder desarrollar nuestra analítica netamente. Por ejemplo, hoy día puedo trabajar en esta laptop, mañana en otra laptop, en otra computadora, siempre y cuando tenga una cuenta en Drive, ¿no? Me da esa ventaja. Ahora ya no es necesario tener instalado como anteriormente teníamos pues la plataforma netamente de Jupyter, ¿no? Jupyter o Spider también, en los cuales podíamos trabajar Python, ¿no? Ahora no, nos da esa posibilidad, como les indicaba al inicio de la exposición, pues Google es una empresa que le ha sacado mucho provecho a la analítica de datos utilizando Python, ¿no? Tanto es su posibilidad que
ha dado un paso más adelante de crear una plataforma como es esta Google Collabority. Es un cuaderno el cual nos va a permitir trabajar con la analítica de datos. Y es más, tenemos un disco virtual y una memoria RAM virtual. Es de gran ayuda trabajar con Colab cuando procesamos imágenes, cuando trabajamos con redes neuronales generativas adversarias o cuando trabajamos con redes neuronales netamente para el procesamiento de imágenes, ¿no? Tiene una gran ventaja, sí, es muy práctico, es muy amigable, inclusive tengo el índice acá de todo lo que voy desarrollando, cosa que me puedo ubicar. Ahora, es una versión open source, sí, hay una versión pagada también, eso sí, o sea, Google Collabority tiene una versión pagada, ¿no? Que te da mayor rapidez. Lógicamente que aquí hay que estar actualizando el entorno, ¿sí? Es una posibilidad libre, sí, pero nos da una tentativa de manejo diferente a la que fuera la versión pagada, ¿no? Pero para trabajar nuestros datos, para trabajar nuestras analíticas, netamente con la versión libre de Google Collabority es suficiente, ¿no? Bueno, vamos a empezar desde lo más básico, como todos cuando recién tomamos la iniciativa de querer experimentar trabajar con Python, ¿no? Cuando vemos en los libros, en los tutoriales, los primeros comandos, nos lanzan las primeras salidas. Entonces, desde ese paso vamos a ir y hasta el final de este webinar vamos a llegar al menos a tener la tentativa de trabajar como Random Forest, ¿no? Primero, con los clásicos ejemplos de Python, de Lola Python, cuando utilizo Python cuando es un simple calculador y hasta llegar a una posibilidad de analítica. Una buena salida también en cuestión de figuras cuando trabajamos con Matplotlib. Bueno, empecemos acá. Antes de todo voy a empezar con la interfaz de Google Collabority, ¿sí? Vamos a entrar a este entorno. Por ejemplo, estoy trabajando con un entorno, bueno, como voy a trabajar con una base de datos relativamente pequeña, pero si ya voy trabajando con imágenes, por ejemplo, trabajaría con una configuración netamente de GPU y TPU, ¿no? Que le da mayor velocidad a mi procesamiento de datos, ¿no? Esto generalmente lo trabajo cuando hay la tentativa de analizar deep learning, redes neuronales, ¿no? Y cuando en este caso la base de datos es grande, ¿no? Generalmente imágenes, para las redes neuronales convolucionales, para la feedforward también una GPU, pero una TPU me da mayor posibilidad, ¿no? Ahora, sí tiene sus ventajas y sus desventajas también trabajar con GPU, con TPU, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Voy a trabajar con el entorno GPU. Ya está. Bueno, es lo clásico de Python cuando vemos una calculadora al inicio, ¿no? Es una calculadora trabajar con Python. Por ejemplo, en este caso voy a imprimir la división entre 2 y entre 6. ¿Sí? Pero voy creando, voy avanzando y voy a crear ya netamente objetos. En Python voy a crear objetos. Por ejemplo, en este caso un objeto llamado number, el cual ya le voy a dar una asignación, en este caso que es la división de 1000 entre 50. Y ya al tratarse de un objeto ya lo tengo que imprimir, no es igual que en el primer caso, ¿no? También puedo ver qué tipo de variable en este caso he generado en number, ¿sí? Claro, es un tipo de variable float, ¿no? En este caso serían numéricos continuos. Ya va a haber, más adelante vamos a ver los string o los cadenas de textos. Ya en el curso vamos a ver detallado los booleanos, vamos a ver los int o los íntegros también. Hay una posibilidad que utilizamos como calculadora. Podemos utilizar múltiples posibilidades de división, suma, exponente en Python, ¿no? Eso con lo que iniciamos. Todos los que hemos tenido el primer contacto con Python, es esto lo que primero hacemos. Y luego vamos definiendo ya variables y tipos, ¿no? Por ejemplo, yo ya voy a pedirle
a Python que me imprima pues un saludo para ustedes, ¿no? Entonces me dice, hello estudiantes de Python for Analytics. Pero también puedo sumar en este caso, o juntarlo, o concatenar, como también determinamos, ¿no? Cuando juntamos dos variables, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí la puedo imprimir, puedo ver el tipo que en este caso es un string o una cadena de texto, sí, efectivamente, pero quiero generar una variable, en este caso que va a estar considerando ejemplo y el número, ¿no? En este caso el número era, si no me equivoco, 20, que está por acá. Sí, vamos a ver acá. Sí, efectivamente. Y voy a imprimir ahora la variable, ¿no? Entonces me dice que hola futuros estudiantes, pues que la nota probatoria va a ser 20, ¿no? Y así podemos ir creando nuestros objetos, netamente nuestras variables. Después de nuestras variables, pues sí es un vector, un escalar, una matriz, y así vamos a ir creando en Python. Y si iremos evolucionando, tendremos mayores posibilidades en Python, ya hasta empezar a tener una posibilidad de analítica, ¿no? Vamos a empezar ya netamente importando librerías de Python, ¿no? Las más usadas, en este caso, es Pandas, es NumPy y Matplotlib, ¿no? En este primer ejemplo he traído unos datos de la FIFA, donde vamos a ver, es hasta el 2018 la recopilación de jugadores. Acá me está diciendo aproximadamente 18.000 jugadores, ¿sí? Se ha sacado de esta página, de softfifa.com, y al menos hay 18 features, o características, o atributos en este caso de esta base de datos, ¿no? Se ha jalado de esta página web. Esta es la página web, ya que ustedes también cuando repliquen el ejemplo, van a poder bajar la base de datos, ¿no? A ver si me permiten. Confírmeme, por favor, Janet, si se está viendo la página web de FIFA Player. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Ya. Cada página web de base de datos tiene la forma de jalar. Para este ejemplo, yo he utilizado, bueno, ya yo me he logueado con Python, y para poder descargar tengo aquí. Tengo, en este caso, la cadena, el shared URL, y donde me da la posibilidad bien de jalar para Python o para R, ¿no? En este caso vamos a trabajar con Python, y solamente voy a copiar el link que me brinda esta página web de base de datos de la FIFA. Voy a importar esos datos a mi cuaderno de Colab. Ya está. Le estoy pidiendo que lea como un formato CSV. Ah, no he cargado las librerías, disculpen. No hemos cargado las librerías. Ahora sí. Ya está. Perfecto. Vamos a pedir que imprima el encabezado. Bueno, ahí tiene los ID de los jugadores, los nombres de los jugadores, los full name o los nombres completos, esos son como los conocemos, y en este caso tiene 92 columnas, ¿sí? Pero de las cuales son 88 que se pueden utilizar, son 88 features, ¿no? Donde tengo la talla, el peso, la velocidad, el dribbling, los goles de cada jugador, ¿no? Es una data hasta el 2018. Ahí me está diciendo aproximadamente 18.000 jugadores y 92 features, ¿no? De los cuales 88 son los que se pueden utilizar. Voy a ver qué tipo de dato es esta data, vale la pena reiterar, que he bajado de la FIFA, ¿no? Es un Pandas Core Frame Data Frame. Y voy a empezar ya a generar mis variables, ¿no? Para el ejemplo voy a tomar altura, peso y edad de los jugadores, ¿no? Voy a crear unos arrays con NumPy y les voy a poner los nombres lógicamente de peso, talla y edad. Solamente estoy generando mis variables y ahora ya voy a empezar a trabajar con estadística básica. Voy a ver el promedio en la altura de los jugadores, ¿sí? Utilizando NumPy min, o sea, la estadística que tiene esta librería, ¿no? Y voy a imprimir el promedio de los jugadores en altura
o en talla, lo voy a considerar de este modo, es 174.95 centímetros. Pero también tiene un promedio, disculpa, una media. La mediana, disculpa. Una mediana de 175 centímetros o 1,75 m. Y también la desviación estándar. Voy a trabajar de este modo. Entonces ya Python voy evolucionando en el uso de las diferentes herramientas de Python, ¿no? Empezando por lo básico. Luego tengo el peso, igual. Tengo la mediana del peso también y la desviación estándar. Acá me dice que aproximadamente, bueno, en promedio los jugadores están pesando 75.3 kilogramos. Y la talla es 1,75 m, ¿no? Entonces va por ahí en el estándar de un futbolista en peso y talla, ¿no? Hay una desviación en el peso pues, de 7.08 kilogramos. También edad, eso me llamó la atención actualmente, que los jugadores tienen un promedio, bueno, en las ligas top, digamos, a nivel mundial, pues de 25 años, ¿no? Pero el 50% está en 25 años clavados. Hay una desviación, lógicamente, de 4.71 años, ¿sí? Pero voy a ver una correlación en este caso entre peso y talla de los jugadores. Voy a imprimir acá y efectivamente hay una correlación, pero es baja, ¿no? Es baja entre talla y peso. Puedo también trabajar ya, al inicio vimos acá cómo era Python en escalares, trabajando con escalares como una calculadora, pero también Python me va a servir ya para trabajar como una calculadora, pero ya en arrays, ya trabajando con vectores, ¿sí? Y también con matrices. Esa es la posibilidad y la ventaja ya que tiene Python. Por ejemplo, voy a crear una nueva variable que primero voy a dividir la talla que está en centímetros, la voy a pasar a metros, y voy a crear una nueva variable que va a ser el índice de masa corporal, ¿sí? Donde hago una división entre el peso y la talla elevada al cuadrado en metros. Y voy a imprimir estos valores, ¿no? ¿Qué tipo es? Vamos a ver qué tipo de variable he creado. Es una NumPy Array. Ahora puedo trabajar con NumPy Arrays o NumPy Arrays de 2D. Lo que hice arriba lo estoy resumiendo, o sea, ya no lo hago por separado, sino lo trabajo como una matriz. Este coeficiente de correlación que vimos arriba lo puedo trabajar como una matriz de 2. Es más rápido, ¿no? Entonces, pero voy evolucionando en el uso de las herramientas en Python, ¿no? O sea, voy empezando, creando primeros objetos, variables de paso en paso y al final puedo ya ir complementando o ir concatenando mayor posibilidad en el conocimiento del uso de las herramientas de Python, ¿no? Ahora voy a hacer visualizaciones, voy a visualizar toda esa analítica que hemos visto utilizando pues Matplotlib. Voy a hacer voy a ver cómo está distribuido pues el peso en referencia a la talla, ¿sí? Pero ya puedo mejorar mis gráficas, mis figuras que va saliendo en las salidas de Python, ¿no? Le puedo poner ya los títulos, lógicamente, y en los ejes también, ¿no? Nombrar los ejes y poner un título. Pero puedo ir mejorando. Más adelante vamos a hacer un gráfico más amigable, ¿no? Puedo generar histogramas, por ejemplo, ¿no? Quiero ver los histogramas de la edad. Acá lo que me está diciendo, pues, lo que vimos arriba en la parte numérica, que el promedio de edad de los jugadores está en 25 aproximadamente, ¿no? Pero cuando pasan los años, eso se sesga, ¿no? Hay menos jugadores de 30, de 35, de 40, bueno, algunos jugadores pues llegarán a 42, 43, ¿no? Digamos que 20, 18, por ahí va subiendo, pero se centra más, se está centrando en 25 años. Se sesga al pasar, lógicamente. Hay menos jugadores cuando hay mayor edad en ellos. Y estos gráficos pueden customizarse o se pueden personalizar si hacemos la traducción, ¿no?
Por ejemplo, voy a hacer una salida. Bueno, acá ya tiene los ejes, ya tiene los títulos, pero voy a trabajar ya introduciendo una variable más, en este caso para esta figura donde tenemos el peso en referencia a la talla. Ya trabajando con un gráfico de burbujas. Tengo otra data. Ahora, hemos visto cómo podemos importar datos directo de la web, pero muchas veces tenemos base de datos en nuestra computadora, ¿no? Una posibilidad es tenerla en la PC y otra posibilidad, si no quiero cargar con esos datos, digamos, desde otro punto de vista, lo puedo anexar directamente a Drive y de Drive poder jalar también, ¿no? Ya tenemos más posibilidades de importación de datos. Estos son los datos del Banco Mundial. Vamos a ver la página web de donde se ha extraído esta data. Es esta de aquí, ¿sí? Donde tenemos índice de pobreza, donde tenemos pues el ingreso per cápita, cuánto es la esperanza de vida, el número de población. Hay bastante data de este tipo acá, ¿no? Entonces, ese dato se ha jalado acá, pero ya se ha guardado en el disco duro de la computadora y vamos a jalarla también utilizando ya from Google Colab. Vamos a importar los files. Tengo esta data Banco Mundial. La voy a importar y ahora voy a hacer que Pandas me pueda leer esta base de datos. Quiero ver el encabezado, a ver de qué se trata. Claro, es una base de datos donde está codificado, lógicamente tiene las iniciales de los países, tiene la esperanza de vida en estos países, la población y el Producto Bruto Interno per cápita de cada uno de estos. Esta data es actualizada del 2019, ¿sí? Ya todavía no hay data del 2020, hay parte, recién la están construyendo, pero esta es la más actualizada, ¿no? La de 2019. ¿Qué tipo de datos es? Vamos a ver. Es un Pandas Core Frame Data. Voy a tener que transformarla a un NumPy más adelante. Voy a generar un NumPy ya utilizando otro nombre, y le voy a poner población a esta base de datos DF que he importado a Colab. ¿Qué tipo voy a ver ya cuando he transformado? Claro, pasó de un Pandas Core Frame Data Frame a un NumPy Array, ¿no? Entonces esto me va a permitir ya trabajar. Voy a ver la forma. Claro, tiene 5 features y son 149 países, ¿no? Entonces ahora voy a generar una relación en este caso entre el per cápita y la esperanza de vida, ¿no? Pero ahora voy a incluir, ¿qué hago si yo puedo incluir una variable más en un gráfico de burbujas? Pero también esta figura queda hasta cierto punto, digamos, no muy amigable, entonces ya hay que customizar o hay que personalizar, ¿no? Voy a ingresar o voy a crear un NumPy array de número de población. Voy a ver cómo está. Ahí está esta data. Es un NumPy array. Voy a importar Matplotlib para tener mejor salida en mis figuras. Y esta es la salida de la figura. Claro, lógicamente es un poco más amigable. Donde vemos pues que a mayor PBI per cápita en dólares, pues la esperanza de vida es mayor. O sea, que quiere decir que cuando tienes mayor economía, vas a vivir más años. Eso es lo que nos está indicando esta analítica, lógicamente ya hay la información, ¿no? Y los países más que tienen mayor población es India y China, ¿no? China, ¿no? India y China son los que tienen mayor población. Y claro, ellos no tienen mucha esperanza de vida. Hay algunos países más pequeñitos en población, pero que tienen, digamos, menor ingreso per cápita, pero tienen mayor esperanza de vida, ¿no? Comparado, he estado viendo data del año 50, del año 2007, la esperanza de vida ha subido, ¿no? El año 2007 la esperanza de vida estaba en 75 años, miren, ahora está en 85, la máxima, ¿no? Pero también puedo cambiar colores acá, ya que he importado Matplotlib Colors, pues puedo, de repente este color no es muy atractivo, entonces puedo cambiar por un prisma. A ver, vamos a ver qué tal queda. Les he dejado en los comandos para que ustedes puedan practicar.
Claro, ya cambió, es un poco más amigable, ¿verdad? Un poco más de colores. Pero si lo quiero publicar en un artículo científico, pues no va a ser muy correcto que ponga esos colores, ¿no? Entonces puedo trabajar, por ejemplo, con un binary. Entonces Python ya me da la posibilidad en su salida de figuras, pues tener mejor posibilidad de darle personalización. Ahí puedo aumentar el número el tamaño del título, el tamaño de los indicadores en los ejes y todo, ¿no? Ya da esa posibilidad. Entonces tengo buena visualización trabajando con Python, ¿no? Ha evolucionado bastante Python en esta salida, ¿no? Hace unos 3, 4 años las salidas en cuestión de figuras era un poco rudimentario, ¿no? Pero actualmente tiene muy buenas tentativas comparando hasta cierto punto con ggplot2 de R, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar hoy a un ejemplo donde ya tenemos analítica. Hasta el momento hemos hecho solamente descripción de algunos datos, hemos hecho visualización de datos, pero ya quiero ver analítica. Entonces vamos evolucionando, ¿no? Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que puede hacer más adelante el curso de Python for Analytics, que lógicamente vamos a entrar a tallar con mayor detalle cada uno de los pasos para poder familiarizarnos y manejar a un nivel básico lo que es Python, ¿no? Trabajando en la plataforma de Google Collaborative. Bueno, vamos a trabajar con Random Forest. Hay que importar estas librerías pandas. Ya las he importado arriba, pero las he vuelto a importar para que cuando ustedes repliquen y quieran desfragmentar de repente estos comandos, ya lo tengan ahí, ¿no? Para que si lo separan, por ejemplo, no genere error, ¿no? Genere un error porque no está declarado ahí un componente de la librería, ¿no? Random Forest trabaja bastante con sklearn, que es una librería muy buena para este tipo, netamente para Random Forest, disculpe, para clasificación o también como regresión, ¿no? Voy a importar también sklearn para métricas y Seaborn y Matplotlib para las salidas gráficas que tenemos más adelante, ¿no? Voy a importar los datos, sí, igual de la PC. Ya para el curso voy a ver diferentes tipos de importación. Uno de ellos es trabajar directamente desde el Drive, ¿no? Tengo una base de datos que es diabetes, ¿sí? Vamos a ver los features o las variables predictoras que me van a dar la respuesta en el target, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente hay colesterol bueno, colesterol malo, la edad, si eres fumador, no fumador, todo eso cómo influye para que te diagnostiquen que, que tienes cierta patología, ¿no? Muchas veces cuando vamos a un hospital, pues vas por cierto problema y te, el dolor lo tienes en el pie izquierdo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el doctor? Te amputa el pie derecho, ¿verdad? Entonces se comete ese gran error. Pero la analítica de datos me puede dar salida a eso. Si yo tengo todas las características en cuestión de features, o variables en este caso predictoras, yo puedo tener un target, ¿no? De que sí o no le das tal medicación, de que sí o no este señor presenta tal patología, ¿no? Esto sí, ya tenemos una posibilidad de querer aplicar lo que es Machine Learning en el área médica, ¿no? No tanto en el punto de vista académico, sino ir a las clínicas o a los mismos hospitales, ¿no? Tener una base de datos, recopilar esa base de datos, además de eso hacer la analítica y decirle, tu paciente con estos features, posiblemente en una probabilidad puede tener cierta patología, ¿no? Bueno, vamos a volver al caso, al ejemplo, ¿no? He importado esta base de datos desde la PC. Voy a ver el encabezado de qué se trata. Ahí está. Es una base de datos que tiene como referencia, bueno, como target, si hay o no hay presencia de diabetes en este paciente, ¿no? Pero está en referencia a las características o a los features como colesterol, esto es colesterol malo, colesterol bueno. Hay la localización también, o el lugar de donde provienen estos pacientes, pero está la edad, el género, el peso, la talla,
y otros factores más, como por ejemplo este whites es el diámetro de cintura, ¿no? Vamos a ver si estos factores, pues, o features tienen una posibilidad de, de afectar, en otros términos, a que un paciente presente o no presente diabetes, ¿no? Solamente voy a tomar en referencia los que creo que puedan ser convenientes para mi random forest, ¿no? Puedo tomar todos también, ¿no? Pero para este caso solamente he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 features y un target, ¿no? Que si tiene o no tiene en este caso diabetes, ¿no? Indico mi referencia, ¿sí? Voy a partir desde una categoría de referencia que es no. Y mi random forest va a ir a mi referencia, lógicamente, buscar si este paciente tiene diabetes, ¿sí? Vamos a ver si estos datos están balanceados. Hasta cierto punto hay una cercanía entre ellos. La diferencia podría encontrarse en un 70% y no menos, no recomiendo menos. Pero si en el caso los datos están desbalanceados, como fuga de clientes en bancos, fuga de clientes en entidades telefónicas, o de repente si le doy o no le doy préstamo a un futuro cliente de cierto banco, pues muchas veces ese tipo de datos sí están desbalanceados, ¿no? O tengo morosos, por ejemplo, tengo 5.000 morosos y tengo 45 no morosos. Entonces ese tipo de data estaría desbalanceada. Lógicamente que ahí tendríamos que aplicar ya una técnica para poder balancear esos datos, ¿no? De repente un undersampling, un oversampling o crear datos sintéticos, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero hasta el momento esta base de datos se podría argumentar que está parcialmente balanceado, ¿no? Que podemos trabajar tranquilamente, ¿no? Voy a crear los features, los he considerado X, a los features, volviendo a reiterar, y al target Y, ¿no? White. Hago la partición. Como estoy trabajando con el enfoque de Machine Learning, vamos a trabajar con una porción de entrenamiento y una porción de testeo, ¿no? Puedo trabajar también con particionar más a una validation, pero en este caso, para el ejemplo, solamente he trabajado con una partición de entrenamiento y una partición de prueba, ¿no? O testeo. Para la parte de entrenamiento estoy trabajando con un 70% de esos datos que se van a extraer en forma aleatoria y un 30% lo estoy dejando para ser testeado. En esa parte, en esa porción de testeado, es realmente donde se va a ver la capacidad de generalización de este modelo de Random Forest. ¿Ya? He importado Random Forest acá. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente. De DSK-Kernel he importado Random Forest Classifier, ¿no? O clasificador de Random Forest. A ver, acá está. He pedido unos estimadores de 100, eso también ustedes pueden jugar, subir, bajar un poco y ver qué resultados tienen más adelante, ya con los comandos que se les va a pasar. Y voy a pedir que esto me ajuste en la parte del training, pero que me diga la posibilidad de capacidad de generalización en el test. Entonces vamos a correr. Ya está. Voy a generar una matriz de, una matriz de confusión, un fusion matrix, donde voy a ver, ahí está. Esto es lo actual y esto es lo predicho. Entonces acá voy a ver, estos son los verdaderos negativos y estos son los verdaderos positivos. Y estos son los falsos negativos y estos son los falsos positivos, ¿no? Esto lo voy a ver y una métrica que voy a utilizar el accuracy. Sí, vamos a ver qué tal la accuracy tengo aquí. La accuracy es 0.83. Bueno, de acuerdo a la índole de la analítica, si estamos en credit scores, en otro tipo de campo, vamos a utilizar otras métricas, ¿no? Aquí he jalado algunas métricas que nos pueden servir en este ejemplo también. Primero voy a imprimir cómo está mi testeo y lógicamente en la porción de test, vale reiterar. Voy a jalar las métricas que les había comentado acá de estas librerías.
Puedo trabajar con el accuracy, que está arriba, la precisión, el recall, el FI, o el F1, disculpen. Pero algo que me interesa es esto de acá. Trabajar con la curva ROC, o el área bajo la curva, y también con el Gini. Tiene un ROC AUC Score, que es 0.90, y tiene un Gini, en este caso de 0.8137, es hasta cierto punto un poco elevado, ¿no? Pero lo voy a ver mejor en un gráfico de una curva ROC, ¿no? Acá está el área bajo la curva, que es 0.90. Hasta cierto punto este modelo tiene una buena posibilidad de generalización, ¿no? Entonces me puede servir para hacer mis predicciones. ¿Y qué predicciones hago? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? He puesto una posibilidad donde el colesterol es alto. Hay que tener en cuenta que el HDL es el colesterol bueno, ¿ya? Este colesterol bueno debe ser hasta cierto punto relativamente alto para que una persona tenga salud, ¿no? Este colesterol sí debe ser bajo para que tenga salud. Pero esta combinación, por ejemplo, de colesterol, de HDL bueno, una edad, por ejemplo, disculpen, un peso de 58 libras, una edad de 89 años, con un sobrepeso, que es mujer, por ejemplo, es fumador, y el diámetro de cintura en pulgadas es 55 y no tiene seguro. Vamos a ver cómo nos predice eso. Efectivamente, este señor va a tener diabetes, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces, si viene un paciente al hospital, a la clínica, y yo ya tengo mis algoritmos de Random Forest, ya tengo entrenado estos datos, ya tengo lógicamente mi modelo a partir de este entrenamiento, yo ya puedo predecir si este paciente va a presentar o no va a presentar esta patología, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Si este paciente llega, pues en vez de amputar el pie derecho, pues le amputo el pie izquierdo, ¿no? Entonces no cometería ese error. Es algo un poco fuerte, pero para poder entender el ejemplo, ¿no? Entonces yo ya puedo predecir ingresando, y una vez que tengo este modelo, ya puedo ingresar estos features y puedo decir si este señor presenta o no presenta cierta patología, ¿no? Y la puedo comparar con el diagnóstico que puede dar el médico, ¿no? Entonces, la evolución que está teniendo la inteligencia artificial, la evolución que está teniendo el aprendizaje profundo, o en este caso, como estamos viendo, el machine learning, ¿no? Porque esto es un algoritmo de machine learning. Entonces, tremendamente, la inteligencia artificial está dando un paso agigantado, ¿no? Pero me voy a la otra contraparte, por ejemplo, cuando este señor tiene colesterol bajo, el HDL alto, el peso es normal, es una persona joven de 22 años, en este caso pesa 104 libras, es mujer también, no fuma, su diámetro de cintura es pequeño y tiene seguro. Vamos a ver. Efectivamente es no. Hay que tener en cuenta que 0, no les había indicado anteriormente, 0 es no tiene diabetes y 1 sí, es presencia de diabetes, ¿no? Eso hemos codificado acá en la base de datos, vamos a verlo. Me había olvidado, disculpen. Aquí está, ¿no? Esta de acá. Si tiene diabetes es sí, y si no tiene diabetes es no. Ya, teniendo referencia, no. De ahí partimos, porque puedo trabajar de la otra forma también. ¿Ya? Pero en este caso, en el ejemplo, hemos tomado como referencia partiendo no, y de ahí, lógicamente, no como una categoría de referencia, ¿no? Y ya sí para que pueda trabajarse en los algoritmos de Random Forest. ¿Ya? Entonces, esta es la posibilidad que me da trabajar con modelamientos. Entonces, hemos ido avanzando desde que empezamos con el clásico Hola Python hasta trabajar con un algoritmo de Random Forest que me da una tentativa de poder hacer la predicción de un paciente si tiene o no tiene presencia de cierta patología, ¿no? Igual como les indicaba, voy a volver a reiterar, se puede trabajar en fuga de clientes, si a este cliente le doy o no le doy un préstamo, si este señor pues va a irse a Claro o se va a ir a Movistar, ¿sí? Igual en diferentes ramas, ¿no? Si este jugador de fútbol, de acuerdo a sus características, va a ser contratado o no va a ser contratado. Entonces, un sinfín de posibilidades que me va a ayudar la analítica de datos para la toma de decisiones, tanto a nivel personal como a nivel de organización, ¿no? A nivel de empresas. Imagínense el impacto que tenemos cuando damos los resultados y damos la información correcta a nuestros clientes, ¿no? Hay algo que también se puede hacer,
por ejemplo, vamos a ver cuál de estos features tiene mayor preponderancia o mayor relevancia para el diagnóstico de esta patología, ¿no? Entonces vamos a ver, me ha ordenado acá de mayor a menor el feature 7. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el feature 7. Hay que tener en cuenta que Python no cuenta desde 1, sino empieza a contar desde 0. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, el diámetro de la cintura es un indicador clave para ser diagnosticado como persona con diabetes o con esta patología. Miren, qué importante es la analítica de datos. Qué importante es dar los resultados o la información a nuestra organización, a los clientes, ¿no? Entonces, si yo mido la circunferencia de la cintura de un paciente, a cierto punto y tiene el diámetro de cintura, pues, o la circunferencia, disculpen, la circunferencia de la cintura, pues, es amplia, o es grande ese valor, pues, es un indicador de que este señor puede ser diagnosticado con diabetes, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la analítica. Como segundo lugar, pues está el feature 3, vamos a ver, 0, 1, 2, 3, es la talla. Claro, la talla, más talla, lógicamente va a haber una relevancia que tenga menos peso. Debe estar peso también como, claro, exacto, peso y talla están acá, ¿no? Pero algo que tiene menos relevancia es el feature 5. Vamos a ver, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, el género. O sea, el género no tiene tanta relevancia. O sea, no tiene relevancia en otros términos, si lo veo desde el punto de vista estadístico, sobre si este va a presentar diabetes o no, ¿no? Entonces es indiferente esta enfermedad por el género, ¿no? Ahora, este modelo se puede mejorar efectivamente, ¿no? De repente ya no incluimos en el modelo de Random Forest, hacemos un modelo de Random Forest 2 o un Random Forest 2, donde ya no incluimos de repente el género, ¿no? Entonces así podemos ir mejorando nuestro modelo, mejorando también nuestros indicadores como el Gini, el accuracy, de repente el área bajo la curva, y podemos tener una mejor salida, ¿no? Un mejor modelamiento que lógicamente me va a conllevar a tener mejores resultados y a mi cliente futuramente pues darle mejor información para que él tome decisiones válidas, ¿no? Janet, eso es lo que he podido mostrar en Python. De repente, ¿tienes algo que Genial, aportar o Jesús. hay preguntas? Sí. Sí, claro que sí. A ver, chicos, si tienen alguna consulta, creo que este es el momento. Y bueno, si todo queda claro, genial. Te agradezco muchísimo, Jesús, tu participación. Bueno, indicarles a todos los asistentes que efectivamente aprender Python hoy en día pues te genera bastantes ventajas tanto en el entorno laboral, profesional. Y bueno, solamente invitarles para que puedan participar del curso. Se les está compartiendo también el brochure con la información. Sí, Consideramos de exacto. que se puede brindar formación de calidad, ¿no? Y a precios súper accesibles para todos los jóvenes que quieran potenciar sus skills. Esta propuesta no solamente aplica para Perú, aplica para toda habla hispana, ¿no? Entonces, invitarles nuevamente y también recalcarles de que están participando ya de por sí en el sorteo que va a haber para la beca por haber participado de este webinar. Y bueno, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes y bueno, muchas gracias también Jesús y bueno, este webinar también lo vamos a volver a pasar por Facebook, así que si tienen alguna consulta, también por ahí pues se les va a responder. Así que nada, muchísimas gracias con todos. Sí, Janet. Quisiera recalcarte algo. Hay que tener en cuenta que el curso que vamos a dictar de Python for Analytics, vamos a ir paso por paso. No son como los cursos habituales donde de frente nos lanzan la línea de comando y no sabemos crear listas, no sabemos qué son objetos. En el curso va a ir punto por punto, hasta, así como hemos empezado. Lógicamente que el webinar, el tiempo es muy pequeño, ¿no? El webinar es Correcto. muy pequeño, pero ya en un curso es detallado, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener inclusive exámenes ahí que nos van a ayudar a ser más competitivos, ¿no? Vamos a tener Así es. una primera sesión donde va a haber introducción al lenguaje. Vamos a ver instalación pues en nuestro workspace netamente en Colab, ya que está creciendo la analítica en esta plataforma, en este cuaderno.
Vamos a ver qué es Python básico, las interfaces con Python, como un calculador, cómo crear variables y tipos, cómo asignarle variables, cálculos con variables, otros tipos de variables también vamos a ver, operaciones con variables, tipos de conversiones. Ya en la segunda sesión, pues, las listas de Python, creamos listas, vamos a crear diferentes tipos también de listas, listas, subconjunto de listas, vamos a hacer subconjuntos, cálculos, cortados, tajados, manipulación de listas, vamos a reemplazar elementos de listas, vamos a extender las listas, vamos a crear estructuras integradas como las tuplas, como los diccionarios. Ya en la tercera sesión, pues vamos a ver funciones y paquetes, que ya es lo que nos interesa para la analítica, funciones familiares, múltiples argumentos, vamos a ver métodos de cadena, métodos de lista, pues netamente paquetes, la información selectiva, las funciones lambda. Ya en la cuarta sesión, que es muy importante ya trabajar con NumPy, primeras matrices, subconjunto de matrices con NumPy, matrices 2D, las estadísticas básicas, pues algunos manejos de errores cuando se nos presenta, excepciones, tipos, control, programación orientada a objetos, clases, objetos, atributos y métodos. Ya en la quinta sesión, pues vamos a crear series y data frames, lectura de datos pues de diferentes formatos, CSV, Excel, TXT, vamos a jalar de la web, vamos a jalar de Colab, vamos a jalar nuestra base de datos. Operaciones de filtrado también, unión y transformación de conjuntos, joins, concatenar, merge, pivots, group by, sort by. Vamos a transformar, crear nuevas columnas, vamos a analizar tratamientos y valores faltantes, también valores atípicos. En esta base de datos del ejemplo no han existido los valores faltantes, ¿no? Entonces vamos ya en el curso, pues, cómo trabajamos cuando hay faltantes, qué vamos a hacer impugnación de datos y otras técnicas también dentro de ello, ¿no? Ya en la sexta edición ya vamos a estar un poco más compenetrados con la parte inicial de Python y vamos a hacer ya los ploteos de visualización de datos, que es importante para ya nuestro cliente, nuestra organización, ¿no? Vamos a analizar datos, al menos un análisis univariado, análisis bivariado, vamos a hacer predicciones, o sea, predictive analytics y lógicamente random forest lo vamos a trabajar a más detalle el ejemplo que hemos visto y con otra base de datos más, ¿no? Sí, correcto. Justamente tenemos dos preguntas y uno indica que quería saber si la plataforma que utiliza Colab Research y los algoritmos Forest Panda son open source. Todos son open source, sí. Ahora, muchas veces el cuaderno de Colab no tiene, entonces hay que importarlo con pips, ¿no? Hay que importar ciertas librerías con pips, no hay problema, pero son open source. Ya, y bueno, y también preguntan por la limpieza de la data. Claro, eso ya en el curso lo vamos a ver, efectivamente, y cuando hay datos faltantes hay que ver imputación de datos, muchas veces tenemos los datos que están fuera de lo correcto, entonces también qué tratamiento tienen, ¿no? Muchas veces pueden ser que esos datos que han sido ingresados por error, disculpen, o de repente pues es un verdadero valor. ¿Cómo sabemos? Entonces hay una analítica que me va a permitir ver eso, ¿no? Sí, genial. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido bastante enriquecedor este webinar. Esperamos contar contigo para los siguientes webinars también. Y bueno, agradecerles a cada uno de los chicos por su participación. Vamos a dar por finalizado este webinar y bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias a todos. Sí, buenas noches a todos los participantes, buenas noches Janet. Indicarles un último punto que en los comandos los voy a colgar en el GitHub que tengo mañana. Ya voy a colgar con la diapositiva todo. Y cosa que en ese GitHub ustedes van a poder bajar toda esa base de datos. Lo voy a hacer todo completo para que ustedes puedan practicar, ¿no? Genial. Gracias. Gracias con todos. Hasta el próximo webinar. Gracias. Hasta pronto.